Muy buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Viso Miranza, Alicante, disfrutando de esta sesión optométrica. Ha sido excelente la primera sesión. Vamos ahora a abordar esta segunda sesión que se desarrolla sobre nuevas tecnologías para el estudio clínico. Antes de ceder la palabra a mi comoderador y querido amigo David Piñero, quiero mostraros un mensaje de Topcon, patrocinador de esta sesión. Pues muchas gracias, profesor Alió. Vamos a continuar. Por ahí tenemos también a Gonzalo Carracedo. Vamos a continuar con una nueva sesión que en este caso lo que vamos a hablar es ir un paso más allá. No solamente hablar de los temas que están candentes, sino qué nos espera en el futuro, hacia dónde evolucionamos. Vamos a hablar de esas nuevas tecnologías en el estudio clínico en el ámbito de la optometría. Para ello tenemos 4 ponentes excelentes, que son César Villa, Manuel Rodríguez Vallejo, Joel Uzán y Jerón Quinor y Norberto López Gil. Cada uno nos va a hablar de un tema emocionante y apasionante sobre el futuro. Alguna cosa os va a poder sonar a ciencia ficción, pero es lo que nos espera en este futuro. También tenemos en el panel de debate a 4 grandes compañeros, como son el doctor Luis Cadarso, y los optometristas Mario Cantó, Carlos Javier Hernández y Juan Carlos Ondategui. Muchas gracias a todos. Luego en el panel de debate os esperamos para comentar cada una de las jugadas. Si os parece, vamos a empezar con una keynote que es especialmente interesante porque todo el mundo habla de esa palabra, inteligencia artificial. Vamos a ver en el ámbito de la detección de la patología ocular. Para ello tenemos al gran César Villa, gran maestro que viene de la Universidad Europea de Madrid. Es un placer tenerte aquí y vamos con ello. Mi nombre es César Villa y seré el encargado de exponer la inteligencia artificial en la detección de la patología ocular. Para ello seguiré el siguiente guión. Comenzaremos con unos conceptos básicos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. A continuación hablaremos de aplicaciones generales de la inteligencia artificial, aplicaciones en la medicina y terminaremos hablando de lo que quizá más les interese, que son las aplicaciones en la oftalmología. Una definición lo más amplia posible de lo que es inteligencia artificial es que se trata de una máquina capaz de pensar como un ser humano. Puede ser tan simple como seguir un diagrama de flujo lógico, o puede ser un ordenador casi humano que es capaz de aprender un montón de entradas sensoriales y aplicar ese conocimiento a nuevas situaciones. Unos subconjuntos de la inteligencia artificial es el machine learning y el deep learning. El comienzo del desarrollo de estos 3 conceptos puede verse en la parte derecha de la diapositiva. En concreto, la inteligencia artificial comienza en los años 50 del siglo pasado, machine learning en los años 80 y deep learning a partir del año 2010 del presente siglo. El machine learning es un conjunto de inteligencia artificial donde las personas entrenan a las máquinas para reconocer patrones basados en datos y hacer sus predicciones. El deep learning, por contra, es un subconjunto de machine learning en el que la máquina es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones, aprendiendo por sí misma. Para ello, sigue un proceso similar al del ser humano basado en las redes neurales. El aprendizaje humano es progresivo y se desarrolla a partir de la exposición a situaciones de forma consecutiva, proceso que puede llevar años. Sin embargo, la adquisición de estos datos por parte de una máquina es mucho más rápida, ya que ésta no se agota, puede trabajar las 24 horas al día y no tiene funciones vitales de alimentación, descanso u ocio.
En este sentido, las cantidades ingentes de datos en múltiples formatos y fuentes, lo que hoy en día conocemos como Big Data dentro de los Data Science, tienen una relación directa con la adquisición de experiencia por parte de las máquinas que se exponen a situaciones o estímulos muy diversos. Existen en numerosos campos donde la inteligencia artificial y la robótica han tenido y tienen diversas aplicaciones. Algunas de las más importantes son, número uno, las finanzas, usado en la banca para organizar operaciones e inversiones y para detectar movimientos anormales. Número dos, la industria. La robótica se está utilizando en cadenas de montaje, movilización de grandes cargas, realización de tareas peligrosas o en condiciones incompatibles con la vida humana. Tercera aplicación, la domótica. Esta es una aplicación de la robótica y de la inteligencia artificial a los electrodomésticos. Actualmente, el adjetivo inteligente lo vamos encontrando cada vez más frecuentemente en lavadoras, lavavajillas, relojes, bombillas, aparatos de aire acondicionado o televisores. Número 4. Conducción autónoma de vehículos. En los últimos años se han desarrollado sensores en los automóviles que detectan un cambio de carril, agotamiento del conductor, velocidad, distancia, objetos o personas en el trayecto de impacto o selecciones de la ruta óptima dependiendo de las condiciones del tráfico. Ya es casi un estándar en los coches el sistema de aparcamiento automático y en breve dispondremos de forma habitual de sistemas de conducción autónoma sin concurso humano. Número 5. Mercadotecnia. Las tendencias del mercado, el análisis de las características de este, el comportamiento de los compradores puede ser simulado en modelos matemáticos que se aproximan mucho a la realidad. Número 6. Distribución de recursos. El dimensionamiento de las plantillas de los trabajadores, dependiendo de la cantidad de trabajo previsto, es otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial. La policía está usando el sistema Predpol 7 en varias ciudades de los Estados Unidos para predecir el número y tipo de delitos y poder distribuir de manera eficaz los efectivos. Y por último, número 7, el reconocimiento facial. Mediante técnicas inteligentes de reconocimiento facial se desarrollan numerosos proyectos relacionados con publicidad directa personalizada, seguridad o identificación personal. Recientemente, la inteligencia artificial ha comenzado a incorporarse a la medicina para mejorar la atención al paciente, al acelerar los procesos y lograr una mayor precisión diagnóstica, abriendo el camino para brindar una mejor atención médica en general. De esta manera, existen proyectos en la actualidad dedicados a explorar las aplicaciones de la inteligencia artificial en todas las facetas sanitarias, asistencial, como la prevención de enfermedades, el diagnóstico y tratamiento y el seguimiento de pacientes, la investigación, la aplicación a la gestión y la aplicación docente o a la formación continuada. Ya en la oftalmología se han descrito algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de imágenes en enfermedades de la retina, incluida la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía del prematuro, las oclusiones vasculares de la retina y el desprendimiento de retina. También se han descrito para su uso en glaucoma, queratocono, cataratas, errores de refracción, cálculos de potencia de lentes intraoculares y en la planificación de determinadas cirugías de estrabismo. Los más desarrollados en la actualidad y que tienen ya aprobación de la FDA americana son los sistemas IDXDR y iART para el cribado de la retinopatía diabética y el sistema iROP Deep Learning para la evaluación de la retinopatía del prematuro, todos los cuales ayudan a detectar enfermedades que requieren una remisión más o menos inmediata. Con iARC se obtuvo una sensibilidad del 94,6%,
una especificidad del 74,3% y un valor predictivo negativo del 98,1% para la herramienta automatizada en el cribado de la retinopatía diabética. El área bajo la curva ROC fue en este caso de 0,915. En el caso del sistema de detección y clasificación de la retinopatía del prematuro, el rendimiento del sistema iROP Deep Learning fue comparable o mejor que el de los expertos humanos, demostrando que este sistema podría usarse para respaldar decisiones clínicas. Para ir terminando, en cuanto a la opinión de los profesionales oftalmólogos sobre la inteligencia artificial y estas aplicaciones, en una encuesta de 15 ítems a las que respondieron 170 oftalmólogos de distintas especialidades, de las cuales el 57% lo eran de oftalmología pediátrica, el 62% eran hombres y el año medio de la graduación en 1997, fueron expuestos los resultados en la reunión anual de ARVO del año 2020 y se encontró como resultados más significativos que el 75% informó creer que la inteligencia artificial mejoraría la práctica de la oftalmología. El 74% manifestó interés en integrar la inteligencia artificial en su práctica clínica y el 75% indicó que debería haber una instrucción, una formación formal en inteligencia artificial durante la escuela de medicina y la formación de residencia. En general, y como conclusión, el 89% informó que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la comprensión del concepto de inteligencia artificial aplicada a la oftalmología. De los participantes, al 22% les preocupaba que la inteligencia artificial afectara a la relación médico-paciente y el 64% no estuvo de acuerdo o muy en desacuerdo con que la inteligencia artificial sustituyera a los médicos. Y nada más quería contarles. Muchas gracias, César. Una charla interesante y que pone sobre la marcha y que pone en discusión para todos nosotros el hecho de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no para sustituir a nadie, sino para hacer que modifiquemos nuestros procesos y nuestras metodologías de trabajo. Pasamos ahora a la segunda charla, que viene a cargo de una persona que quiero mucho, que es Manuel Rodríguez Vallejo, optometrista y director de I+D de QVision en Almería, que nos va a hablar de las medidas objetivas de la calidad óptica o subjetivas de rendimiento visual. Muchísimas gracias, Manuel. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Manuel Rodríguez, responsable del Departamento de Investigación y Evidencia en Clínicas QVision Almería, España. Agradecer al Dr. Alió y a Alicante Refractiva Internacional por la invitación a participar en este evento, en el cual os voy a hablar sobre métricas objetivas de calidad óptica y subjetivas de evaluación del rendimiento visual. Y para empezar es importante resaltar cuáles son las dos métricas principales de las cuales vamos a hablar. Cuando hablamos de evaluación de calidad óptica, utilizamos de manera general la función de transferencia de modulación que podéis ver a continuación a la izquierda y que representa la capacidad que tiene un sistema óptico de transmitir el contraste. Lo que tendríamos sería un objeto de contraste máximo que atravesaría un sistema óptico y recogería cuál sería el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea la MTF, mayor será la calidad óptica de este sistema. Pero en este punto tan solo estamos hablando de calidad óptica. Estamos obviando lo que viene a ser la parte neuronal de procesamiento de la información visual, que también es responsable de la detección del contraste. Y cuando esta segunda variable la introducimos dentro de la ecuación, tenemos que hablar de la función de sensibilidad al contraste, que evalúa la capacidad del sistema visual de identificar o detectar un objeto de un determinado contraste. Por lo tanto, tenemos métrica objetiva, MTF, sirve para evaluación de la capacidad de transmitir el contraste, y subjetiva, CSF, sirve para medir la habilidad del observador a la hora de detectar un objeto de contraste variable.
Teniendo en cuenta estas diferencias, es importante saber cómo funciona el sistema visual y en determinadas compensaciones ópticas, cómo puede seguir manteniendo altos niveles, por ejemplo, de agudeza visual, pese a disminuir considerablemente la MTF, por ejemplo, en una lente intraocular multifocal. Y es que el sistema óptico normal del ojo tiene una gran capacidad de transmisión del contraste muy superior a la que viene siendo la capacidad neuronal. Por lo tanto, podemos permitirnos el lujo de disminuir la MTF óptica y alcanzar aún así altos niveles de función de sensibilidad al contraste. Para estimar cuál sería la MTF, la capacidad de transferencia del contraste de un sistema óptico, podemos utilizar distintos instrumentos, distintas herramientas, desde topógrafos corneales que miden la curvatura de la córnea y utilizan distintos cálculos matemáticos para estimar cuál podría ser la MTF debida a ese sistema óptico o a esa topografía corneal como hemos medido, hasta sistemas más avanzados que engloban más partes del sistema óptico, como podría ser un sistema de doble paso que es capaz de recoger la imagen directamente de la PSF y con esta calcular la función de transferencia de modulación. Por lo tanto, para llegar a la función de transferencia de modulación, todo lo que se suelen hacer estos instrumentos no es una medición directa de la función de transferencia, sino una medición o una estimación indirecta a partir de otras métricas como podrían ser la aberrometría, la elevación en topografía corneal o directamente la evaluación de la PSF en un sistema de doble paso. Teniendo en cuenta esto, podemos utilizar estos instrumentos objetivos para distintas aplicaciones dentro del campo de la oftalmología. Por ejemplo, podría servirnos para evaluar cuál sería el nivel de gradación de la catarata y estimar de esta forma en qué nivel de evolución de esa catarata podríamos implantar una lente intraocular multifocal y restablecer cuál sería la sensibilidad al contraste que tendría el paciente una vez implantado con la lente. Esto es un estudio que estamos realizando en estos momentos en QVision y donde podemos ver cuál sería el corte del OSI, que es una de las métricas medidas por los sistemas de doble paso, que de manera aproximada estaría relacionado con una igualación de la sensibilidad al contraste con la lente multifocal. Sabemos que la catarata degrada la calidad óptica y que la lente intraocular multifocal disminuye ligeramente la sensibilidad al contraste. Y de esta forma podemos detectar cuál podría ser el corte aproximado para igualación posoperatoria de la sensibilidad al contraste. Estos instrumentos, como los sistemas de doble paso, que miden, como decimos, directamente la PSF, también se han utilizado para poder predecir cuál sería la agudeza visual del paciente. Pero estos instrumentos no son capaces de medir o de estimar de manera fiable esa agudeza visual si lo hacemos de una forma individual, es decir, paciente por paciente, pero sí podrían servir para estimar cuál sería la media poblacional tanto en agudeza visual y de forma más precisa agudeza visual no de alto contraste sino de bajo contraste. De esta forma también es importante que conozcamos cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, de los sistemas de doble paso tenemos varias limitaciones en torno a la medición de pacientes ya implantados con lentes intraoculares, particularmente con lentes multifocales difractivas, ya que estamos utilizando una longitud de onda diferente entre la que suele centrarse la medida blanca de la luz, que suele centrarse en el verde, y la medida infrarroja que nos proporciona o que utiliza este instrumento para realizar la medición. También tendríamos otras limitaciones, por ejemplo, en el sistema de doble paso. El primer paso se realiza en un haz muy pequeño, de un pequeño diámetro, unos 2 milímetros, y si tuviésemos alguna interferencia más allá de la difracción natural o normal del ojo, un sistema solo limitado por difracción, y esto podría ocurrir cuando dentro de esos 2 milímetros nos entra un anillo difractivo, pues estaríamos calculando de manera errónea cuál sería la PSF, porque en el primer paso no tendríamos solamente el sistema óptico limitado por la difracción. Existen otros instrumentos más allá de los sistemas de doble paso, por ejemplo los aberrómetros, que ya no miden directamente la PSF, sino que evalúan cuál sería el frente de onda. Y tenemos distintas tecnologías, Harman-Sachs, Ray Tracing, etcétera, etcétera, para realizar estas estimaciones. Y aquí es importante resaltar también que ya no vamos a tener la estimación de la MTF directamente a partir de la PSF, sino que vamos a tener que calcular la PSF y con esta PSF después calcular la MTF. Por lo tanto, también estamos
en una aproximación matemática. Una limitación también sería la resolución que tienen estos averrómetros y se han propuesto pues averrómetros con una mayor resolución como por averrometría piramidal, que sería el sistema OSIRIS, pero que también tendría estas limitaciones que estábamos hablando anteriormente, principalmente en cuanto hablamos de la longitud de onda, que lo que nos llevaría al estar trabajando en infrarrojos se estaría infraestimando el PSF principal medida, puesto que la zona desenfocada en infrarrojo que proporcionaría el orden difractivo de la región de cerca, pues estaría siendo descartada o infraestimada por el instrumento. Y esto se puede comprobar en un artículo reciente publicado por el Dr. Alió, donde podemos ver que una lente difractiva como la Telesatri proporciona un mayor ratio de Strel, que es una forma de medir a partir de la PSF cuál sería la calidad óptica. Podemos ver que la Telesatri proporciona un mayor ratio de Strel que lo que sería una lente monofocal, algo que evidentemente sabemos que no es posible si el instrumento estuviese midiendo una lente difractiva de manera correcta. Por lo tanto, no nos queda otro que irnos a otro tipo de instrumentos, que serían los instrumentos subjetivos, que nos permiten medir esta CSF. Y tenemos distintas tecnologías que podrían permitirnos medir cuál sería la CSF, pero tan solo en un punto particular. Es decir, por ejemplo, en distancia lejana tenemos test como el CSV1000 o el FAC, que nos permiten medir cuál sería la función de sensibilidad al contraste de un paciente, pero solo a una distancia. Nosotros desarrollamos para solventar estas limitaciones de medir solamente la CSF en una distancia, desarrollamos el Clinic CSF, que es el primer test que nos permite medir la CSF no solamente a una distancia lejana, sino a cualquier distancia que nosotros seleccionemos. De la misma forma, podríamos utilizar otros test objetivos para la evaluación de lentes multifocales, como el Multifocal Lens Analyzer, que nos permite medir cuál sería la curva de contraste con una lente multifocal, pero no solamente a una distancia en particular, como haría el Clinic CSF o cualquier test de CSF convencional, sino a lo largo de toda la curva del desenfoque. Y esto lo haríamos para frecuencias espaciales altas, que son las que están afectadas de mayor forma o nos permiten diferenciar de mayor forma entre distintas lentes intraoculares multifocales. Finalmente, la conclusión principal que nos tenemos que llevar a casa es que si queremos medir la calidad visual, la calidad óptica, mejor dicho, a través de un instrumento objetivo como los que veíamos, averrómetros, doble paso, tenemos que ser muy conscientes que estos instrumentos están desarrollados para la medición preoperatoria y que en el caso de medición postoperatoria, estos instrumentos, especialmente lentes intraoculares difractivas, no nos permitirían medir de manera fiable cuál sería la calidad visual o el rendimiento visual del paciente. Por lo tanto, tenemos que irnos directamente a test subjetivos que nos permitan medir o bien toda la CSF en un punto, como sería el Clinic CSF, o bien medir toda la curva de desenfoque, bien sea en agudeza visual o sensibilidad al contraste, como sería el Multifocal Lens Analyzer. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer escucharte y vamos ahora con algo que os puede sonar un poco a ciencia ficción, pero ¿podríamos graduar a una persona que esté directamente en su casa? ¿Se podría hacer una telerefracción? Vamos a hablar de ello con Joel Uzán y Jerome Kenor, refracción y telediagnóstico refractivo no presencial en optometría. Good afternoon, buenas tardes, dear doctors, dear colleagues, dear friends. It's for me a pleasure and a real honor to present to you at this prestigious Congress, Alicante Refractive International, our topics, refraction and refractive remote diagnostic in optometry. I'm Jérôme Kenor, CEO of Plus Belle Ma Vue, More Beautiful Ma Vue, the first telemedicine clinic located in France, dedicated to the refractive need of patients, based in a European collaboration with ophthalmologists. In France, refraction, screening for ocular disease, and optical prescription are exclusively performed by the ophthalmologist.
Optometrists and orthoptists are only authorized to make measurements without interpretations and under the direct responsibility of the ophthalmologist. However, the number of ophthalmologists is not enough to meet the important demand of the French population. Moreover, they are poorly dispersed over the French territory. As a consequence, the average delay to consult an ophthalmologist to adapt and correct one's vision is about 6 months. One French person out of 3 gives up on having their eyesight treated because of the long waiting time. This neglect of eye care results in delay in the diagnostic of blinding eye disease such as glaucoma, AMD, and diabetic retinopathy. Yet, the needs are important. 7 out of 10 French people wear eyeglasses. Our solutions. Plus Belle Ma Vue is the first telemedicine clinic service dedicated to the refractive needs of patients based on the trans-European collaborations with ophthalmologists. Our objective: to guarantee an appointment within 8 days, facilitate patient access to a refractive exam, and obtaining a prescription for adaptations through optical corrections. Offer vision screening for major blinding eye disease. Referral face-to-face consultation with an ophthalmologist according to the urgency of suspected eye conditions. Represent our service at our clinic based in Rouen, a medium-sized city located in Normandy, France. The center includes a full-time optometrist, a European ophthalmologist, a tele ophthalmologist, and a local independent ophthalmologist who provides face-to-face follow-up consultations. A key point is about legislations. Our service conforms to the legal disposition of the European Union's treaties and directives. Patients, recruitment and methods. The cooperation protocols applies to patients 16 years and older without ocular disease history who express a need for optical correction without any emergency signs. The criteria for inclusion in the protocol: patients 16 years and older, no other known ocular pathology associated, no red and painful eye, no sudden loss of vision, and able to give informed consent for digital transmission of medical records. Now, let me explain to you how the teleconsultation works. Examination at the center. The patient is informed of a telemedicine protocol and signs an informed consent for the digital transmission of medical data. The patient is received in person at the center by the optometrist. During the examination, the optometrist conducts the following exam: known medical history, family and full case history, objective and subjective refraction, tonometry, no mydriatic fundus photography. Then, the measurements are transferred to our secure cloud platform. Then, the tele-ophthalmologist partner will review the exam from the cloud platform and submit an e-prescription and a patient medical report. The practitioner analyzes in delayed time within 48 hours on average. The electronic prescriptions, the invoice, and the report are automatically created as soon as patients' medical records are validated. The average time of evaluation for each file is about 3 minutes. Warning criteria during the exam. For example, in case of a very high intraocular pressure, the technicians continue the examination and immediately contact the tele-ophthalmologist by secure messaging, who analyze the patient file in real time. In some cases, the patients can be referred to the ophthalmologist service of the nearest emergency. The main elements of patient records include the name of the technician, the patient health questionnaire, the results of visual acuity, refraction and tonometry, result of the assessment oculometer imbalance, photographs of the fundus, and technical incidents. The tele-ophthalmologist has the possibility to accept or refuse to write an optical prescription, attach a prescription for an orthoptic assessment, write a personalized medical conclusions, and forward the file to a local ophthalmologist for a face-to-face follow-up. Then the practitioner will specify the time frame for the urgent follow-up: 1 week, 1 month, or 3 months. About the general characteristic of the platform, a key point concern the data. Indeed, patient data is stored at a certified health data host. We clearly respect the European directives on confidentiality and data protection. Receipt of result by the patients.
As soon as the teleophthalmologist validates the file, the patient receives an SMS on his mobile phone with a personal login and password. Then he connects to our website and can access and print his results, reports and medical conclusions, prescription, invoice. The European prescriptions allow the patient to purchase glasses from any opticians and to obtain reimbursements from the Social Security and private insurance. Nevertheless, the consultation fee is currently not covered by the French Social Security and private insurance. Patient follow-up, referral to a local ophthalmologist for face-to-face examination. In case of suspicion of pathology or need for additional examination diagnosed by the teleophthalmologist, the patient is redirected to his usual ophthalmologist or to a reactive partner if desired. Transmission to the local ophthalmologist partner specialized in retina. After given written approval, the patient file is transferred to the platform. Then he consults the patient medical records and proposes an appointment that respects the time delay suggested by the teleophthalmologist. A code color is associated: red, emergency, very rapid follow-up under 1 week, orange, follow-up under 1 month, and black, follow-up under 3 to 6 months. During the consultation, our local partners usually complete the examination by dilated fundus, visual field, and OCT. The main interest for the ophthalmologist are: receive target patient for surgery or drug treatments, dispatch some files to colleagues specialized in cornea, eyelid, strabismus, and refractive surgery. Now, let me present to you our results after more than 3 years of activities in our city of Rouen. More than 7,500 patients treated for refractive reasons. 100% of patients had an appointment in less than 8 days. 85% of patients receive an optical prescription. The refusals concern emergency, surgery like cataract, and orthoptic reeducation. 70% did not need to be followed up by an ophthalmologist. 30% were referred for follow-up to the usual ophthalmologist or a local partner's ophthalmologist, a higher proportion for ocular hypertension. About patient acceptance, a post-visit questionnaire was addressed to the patient. 19% of patients prefer this alternative consultation to a traditional ophthalmology consultation for optical correction needs. Essential reason: speed, efficiency, quality of listening, and time spent by the optometrist. The acceptance rate of telemedicine is excellent. Less than 5% refused to consult because they could not physically see the doctor. This rate is even lower during the period of COVID. The main criticism concerns the lack of reimbursement of the service by the French Social Security, which prevents the reimbursement of the private insurance. Nevertheless, an online petition had been initiated and signed by hundreds of patients to allow this financial coverage. As a conclusion, the literature is rich regarding teleophthalmology activities, mainly in the screening of diabetic retinopathy, AMD, and to facilitate access to care in remote areas. We are proud to present at this ARI Congress the first trans-European cooperation service between two countries of telemedicine dedicated to refractive needs within a mass population. Our unique procedure has proven its efficiency on several thousands of patients. We notice drastic reduction of delays to obtain an appointment, increased reduction of the risk of loss of change linked to a disease diagnostic too late, rationalization of the medical time of local ophthalmologists who can devote themselves to more complex cases. We believe that in this digital revolution, Europe plays a decisive role. The Europe of health must become our priority. Emmanuel Macron, current president of the French Republic and next president of the Europe. Thank you so much for your attention. And now, if you have any question, it will be a pleasure for me to discuss with you. Muchas gracias. Vamos ahora entonces con la última charla de esta sesión, que también es un poco, suena a ciencia ficción,
¿qué tal si una app controlara los hábitos de trabajo de tu hijo con el móvil y supieras si hay hábitos de riesgo para el desarrollo de la miopía? Pues para ello nos va a hablar Norberto López Gil, que nos va a hablar de apps de salud visual. Adelante, Norberto. Hola, buenos días. Mi nombre es Norberto López Gil y soy el director del Grupo de Ciencia de la Visión de la Universidad de Murcia. El comité organizador me ha pedido que hable durante unos minutos sobre apps de salud visual y, por supuesto, le agradezco la invitación, especialmente a David Piñero. Si vemos en Internet o en la Play Store o Apple Store, hay miles de aplicaciones, así que no me voy a dedicar a hablar de alguna en concreto, sino un poquito vamos a ver una visión general de qué es lo que podemos medir con ese tipo con esas aplicaciones. Lo primero hay que darse cuenta que los dispositivos que tenemos hoy en día, los móviles y las tablets, están perfectamente preparados para poder obtener muchos de los parámetros visuales que pueden ser afectados por algún tipo de patología. El mercado es brutal, hay 90% de la población mundial ya tiene un dispositivo móvil o una tablet. La resolución de la pantalla ya podemos tener 4K con más de 8 millones de píxeles, el brillo normalmente están por 300, 400 nits, pero pueden llegar a 1000 nits. Colores nos muestran fácilmente los 90% de los colores que podemos ver en el ojo humano. La resolución de la cámara frontal también es altísima, ahora ya pasa normalmente de los 5 megapíxeles y todo esto no tiene sentido si no tuviese una velocidad de procesado de los microprocesadores muy alta, que ahora ya está al orden de los gigahercios. Además, existe un gran número de librerías y APIs abiertas, libres para que se puedan desarrollar aplicaciones de manera mucho más fácil. En cuanto al tipo de aplicaciones para salud visual, tenemos las meramente informativas que nos dan una idea, pues, por ejemplo, nos explican lo que es la miopía, la presbicia, o de asesoramiento optométrico, por ejemplo, nos indican cómo hacer algunos cálculos de optométricos o oftalmológicos, e incluso nos facilitan a lo mejor una videoconferencia con el profesional de la visión. En cuanto a medidas de parámetros relacionados con visión, aquí lo he separado según la parte, el tipo de parámetro. Lo hay que miden parámetros relacionados con la visión, la parte en retina y neuronal. Por ejemplo, la rejilla de Amsler, el campo visual también lo pueden determinar, o la neurorehabilitación, visión del color, la acuiencia visual, veremos un poquito más esto. En cuanto a la parte óptica, pues ya hay aplicaciones que nos pueden hacer la refracción o medir la sensibilidad al contraste o la distancia interpupilar. Además, digamos que tiene en cuanto a la parte óptica y neuronal, pues que puedan medir visión binocular o algunos parámetros relacionados con ella. De terapia visual hay muchas aplicaciones o para baja visión. Y aparte, hay una serie de aplicaciones que están relacionadas con el efecto que las pantallas nos pueden hacer en nuestra visión. Sabemos todos, por ejemplo, lo típico del filtro azul, que ya vienen con muchos móviles, o medidas de hábitos digitales relacionadas con el tiempo de uso de la pantalla, la distancia a la que estamos usando o la iluminación ambiental. Vamos a ver algunas de ellas. Quizás de las más generales son aplicaciones para medir la acuiencia visual. Normalmente, de hecho, muchos de los prototipos que utilizamos en las clínicas impresos ya se están cambiando por pantallas de tabletas o pantallas de ordenador que presentan una serie de prestaciones. La distancia se puede indicar y concretamente ya se reestructura y se escala los octotipos para que correspondan a la acuiencia visual que aparece. Por supuesto, podemos jugar con colores, tanto del estímulo como el fondo, el tipo del estímulo o incluso el tipo de tarea del sujeto. Hay aplicaciones móviles que la persona tiene simplemente que deslizar el dedo buscando cuál es la apertura de la letra C del Andor, como en este caso.
En cuanto a visión binocular y ambliopía, pues como se tiene que generar una imagen diferente cada ojo, normalmente hace falta un hardware extra. Se suele utilizar anaglifos o sistemas de visión de realidad virtual, las VR, pero incluso ya hay móviles que tienen pantallas 3D como las de la Nintendo DS, que se están utilizando incluso para hacer estudios de ambliopía. Para la detección de dicromatopsia y la anomalía de visión del color, normalmente se suelen mostrar imágenes pseudoisocromáticas, similares a las láminas pseudoisocromáticas del test de Ishihara, pero también se pueden mostrar otras imágenes, por ejemplo, para los más pequeños, diferentes con la misma filosofía. También hay test de aplicaciones de ordenación de colores, como podría ser el de 15 o el Van Munsell, pero hecho sobre el móvil o sobre la tablet. Y lo interesante es que ya hay varios artículos que indican que hay algunos dispositivos, como pueden ser los iPads, que sostienen valores muy similares a los clínicos. En cuanto a la detección del umbral de contraste, por ejemplo, para detección de catarata, se hacen tests en los que se muestran, como el test de CVS 1000, una frecuencia espacial determinada, una red sinusoidal, de una determinada orientación, y el sujeto debe ir indicando si ve la red o no la ve. Que evidentemente va cambiando el contraste conforme se va acertando. Hay que indicar aquí que en los dispositivos justamente normalmente tienen 8 niveles de bits y eso no es suficiente para medir umbrales muy altos o pequeñas variaciones de niveles de gris. Entonces, hay algunas aplicaciones que superan este problema utilizando métodos, por ejemplo, basados en el bit slitting, pero normalmente es importante tener calibrada la pantalla. En cuanto a la medida de refracción o la prescripción, con un móvil resulta que, si nos damos cuenta, al hacer una medida, por ejemplo, poner una lente negativa delante del ojo en un foróptero, lo que nos está haciendo ópticamente es traerme la posición de un objeto, me la está acercando. Y además el ángulo se mantiene el mismo. Bueno, pues eso se puede hacer exactamente lo mismo con un objeto, con un móvil, una tableta, simplemente moviendo el móvil, acercándonos físicamente al ojo. En este caso, lo que habría que hacer además es hacer un rescalado en función de la distancia de la letra E. Eso se puede hacer teniendo en cuenta que se está midiendo en tiempo real la distancia entre el móvil y el ojo. Ya hay algunas aplicaciones que hacen esto e incluso hay algunas presentaciones en congresos. Y finalmente, aplicaciones que mejoran los hábitos digitales por los efectos que producen las pantallas. Se sabe, por ejemplo, que hay factores que pueden influir la progresión, la generación de miopía, como es el genético, la iluminación o la distancia a la que se utiliza el móvil. Eso todavía está investigándose porque ahí faltan todavía muchos datos para saber exactamente el efecto. Pero bueno, se puede medir tanto la iluminancia como la distancia como el tiempo de uso de mirar la pantalla y se puede advertir al sujeto de que no debe estar muy cerca de la pantalla. Por ejemplo, en este caso, cuando la persona de los niños se acerca a la pantalla, pues se oscurece de manera que lo obliga a separarse. Bueno, esto es un poquito todo lo que quería contar. Las conclusiones más importantes es que los dispositivos actuales perfectamente pueden medir muchos de los parámetros que afectan a la salud visual. También es verdad que la mayoría de las aplicaciones no disponen todavía de evidencia científica de si funciona o no, de su eficacia. Y hay que tener en cuenta que estas aplicaciones se deben usar como un mero screening o prueba visual, pero nunca deberían ser un diagnóstico definitivo. Hay varias razones para ello. Por ejemplo, se debería en muchos de ellos hacer un calibrado de la pantalla o del aparato en general.
Las pruebas las puede hacer, el sujeto se puede confundir al hacerlas de forma imprecisa, intentando un resultado totalmente erróneo, o se pueden hacer con una variable que el paciente desconoce, por ejemplo, que la luz en su casa no sea la correcta para hacer los tests. Bueno, esto era todo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Norberto. Pues nada, llega ahora el momento del panel de discusión. Tenemos como discutidores al doctor Luis Cadarso, tenemos también a los optometristas Mario Cantó, Carlos Hernández y Juan Carlos Ondategui. Y Gonzalo, te veo por ahí también, estás ahí siguiendo la sesión online. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, pero antes os paso para dar un mensaje con el profesor Alió. Muchas gracias, ha sido interesantísima la sesión y lo va a ser el debate. Y antes de empezar, quiero recibir un mensaje que nos envía el laboratorio STEA sobre todo lo que es el manejo de la superficie ocular y de la terapia oftalmológica con fármacos que son en general sin conservantes. Por favor, Tea tiene la palabra. En el cuidado del ojo seco, la bioprotección celular de la trealosa y la hidratación del ácido hialurónico se unen en una fórmula única patentada. Tealoz Duo proporciona alivio inmediato de larga duración. Tealoz Duo, el único bioprotector celular para el ojo seco. TEA, let's open our eyes. Pues vamos allá con el panel de debate. En primer lugar, una cosa que de todas las charlas me ha gustado y que he visto que hemos derivado, y me ha gustado, Norberto, el comentario que ha hecho al final, es que todas estas apps deben servir como orientación, ¿vale? Pero jamás como diagnóstico. Para hacer un examen diagnóstico es necesario una calibración del monitor. Todos tenemos la sensación que lo que tú mandes a un monitor se va a reproducir fielmente y sabemos que eso no es así, incluso entre distintas unidades de del mismo tipo de tablet, por ejemplo. En este caso, ¿qué recomendaciones, Norberto, Manuel, que habéis hablado los dos de aplicaciones, podríamos dar en cuanto al tema de utilizar este tipo de herramientas para diagnóstico? Está claro que para screening no va a haber problema. Bueno, espero que se me oiga bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. Concretamente, para el tema de diagnóstico, lo primero que hay que tirar un poco de la bibliografía de los estudios hechos. Por ejemplo, vuestro propio grupo, el grupo de Alicante, que ha hecho un estudio, por ejemplo, en el tema de la visión del color, que ha mostrado que con los iPads, incluso con diferentes iPads, se puede tener un diagnóstico bastante fiable, muy parecido a los valores que se obtienen con los test clínicos, ¿vale? Entonces, en ese caso, yo creo que sería muy interesante, se debería hacer un estudio de la validación que tienen y las evidencias científicas que hay sobre las validaciones, y en ese caso pues podría, digamos, siempre hacer como más caso a esos datos. En cualquier caso, yo creo que siempre debería remitirse al especialista de la visión, tanto oftalmólogo como optometrista, para que se haga una revisión extra. Porque hay muchas veces que las personas, incluso al hacer el test, se equivocan porque no saben, no han seguido bien las instrucciones. Hay gente para todo, ¿no? en este mundo. Entonces, siempre debería ser. Manuel, tu punto de vista, que te veo ahí muy serio. Sí, no. Bueno, mi punto de vista es hablando específicamente sobre la problemática que comentabas del calibrado de las pantallas. Totalmente de acuerdo, el calibrado es necesario y lo que pasa es que hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado, que tienen en cuenta ya esta variabilidad que hay propia entre dispositivos de una misma marca. Cuando ya cambiamos de marca,
ya es muy complicado alcanzar fiabilidad sin tener un calibrado previo. Cuando tenemos un mismo dispositivo existen variaciones, lo que hay que asegurarse es que el test que tenemos entre manos, la variabilidad que tenga la pantalla sea mucho más pequeña que los saltos que intenta medir. Es una forma de garantizar esa fiabilidad. Así que la recomendación es que no vale cualquier aplicación que se descargue, que se aseguren que esas aplicaciones pues, han sido validadas. ¿Qué te quería decir? Claro, aplicaciones como las vuestras, en las que habéis tenido en cuenta todos esos factores, yo personalmente creo que hay pocas. Eres de los, vamos, de cuando hemos hecho revisiones y hemos visto la literatura, son de los pocos que tienen en cuenta todos esos aspectos de calibración espacial, colorimétrica, etcétera. Pero está muy bien ese comentario que has hecho y era un poco la conclusión, que cualquier cosa que se descarga de Apple Store o de Google Play no vale para utilizarlo para diagnóstico. Entonces, muy buena puntualización. Gonzalo, te toca. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Bueno, mi pregunta iba también en referencia a esto, es decir, la fiabilidad que tendrían este tipo de aplicaciones, incluso lo que ha presentado Guillermo como la optometría desde la telemedicina o la refracción desde la telemedicina para el diagnóstico. Y la respuesta que ha dado Norberto y Manuel me parece la más adecuada. A mí me gustaría preguntarle a César en qué ámbito que fuera, en el ámbito optométrico, ¿dónde crees que va a ser donde más se va a introducir y más va a profundizar la inteligencia artificial? Desde el punto de vista clínico, no en la investigación, que está claro que va a tener una aplicación bastante importante, pero desde el punto de vista clínico, ¿dónde crees que va a haber más profundidad en la inteligencia artificial? Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto al profesor Alió como al doctor Piñero la invitación que me han cursado para estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Entonces, respondiéndote, Gonzalo, las aplicaciones que ya están empezando a investigarse de la inteligencia artificial en temas propiamente optométricos van, por ejemplo, en temas relacionados con la miopía. Por ejemplo, ya existen técnicas de machine learning para determinar el crecimiento axial del ojo cuando corresponde a un crecimiento fisiológico a cuando corresponde a un crecimiento de la evolución de la miopía. También hay ya un par de publicaciones de estudios para la mejora de la ortoqueratología. Es decir, hay que pensar que todo esto de la inteligencia artificial de alguna forma es el extraer conclusiones de un gran número de datos que evidentemente la mente humana sería prácticamente imposible de poder tabular en un corto espacio de tiempo. Entonces, para la mejora en la ortoqueratología se está aplicando ya la inteligencia artificial. Creo que ahí, en temas relacionados con la miopía y con la clasificación del paciente que evoluciona, etcétera, etcétera, se va a oír mucho en los próximos meses y años. Gracias, César. A mí, David, me gustaría escuchar la opinión del panel de debate y si tienen ellos también alguna pregunta. Sí, el profesor Alió quería hacer una pregunta. Sí, vamos, yo creo que los temas que se han tratado son súper interesantes y de un futuro enorme. Yo creo que por aquí va prácticamente lo que es la optometría preventiva. Yo quería hacer mención a dos cosas. Una, la validación. Validación. Todo esto, si no se valida, son ideas, pero no hay ciencia, no hay seguridad en un diagnóstico pues severo a veces, como la ambliopía, una sospecha de una patología que afecte a la visión central, por ejemplo. La DMAE, por ejemplo, estoy pensando en ella, que qué útil sería poderse evaluar por una app que fuera fiable. Y yo quería preguntar, y voy a seguir en inglés, a Jerome Kenor. Jerome, you are there, thank you for your very nice talk. And my question to you, because this is about validation, validation. How do you validate your refraction? Because to prescribe glasses, to prescribe that refraction is tricky, because many times the subjective test makes you to change half a diopter or the axis of astigmatism. How do you validate the prescription of the glasses that you send to the patient? This is a very important question. Valide.
Okay, thank you so much for your question, Professor Alio. The measurements are taken by the optometrist, okay, and the validation is done by the ophthalmologist. That's e-prescriptions, you know, and the tele-ophthalmologists connect on the platforms, and automatically, as time as he valid the exam, automatically the prescription is done by electronically. Is there a signature? Yes, with signature. There is electronic signatures. Okay, so I can just imagine, it might be just a dream, you know, that we can, with this very interesting platforms that have been shown in the previous session, to get us to get this test on vision, because this is possible. You have the automatic refraction, but you have the vision, so you can adjust, even with the red-green test, what is the refraction, what is with the Madox text, what is the axis, and finally you can make a much more appropriate and probably much more accurate prescription. But I really think that the prescription of glasses online can be done, but probably we're not doing that yet, but I think that this can be accomplished very quickly. Thank you, Guillermo. Great talk. Thank you so much. And I have one question for you. Jerome, okay. Yes. I have one question for you. Is there any case where the prescription made by the optometrist is not validated by the ophthalmologist? Yes, indeed, absolutely. The ophthalmologist can refuse to make prescription if there is a pathology, or if the tele-ophthalmologist considers that the patient needs to see a face-to-face ophthalmologist, he can refuse to make prescriptions. The ophthalmology can also consider that the patient do not need to wear eyeglasses. So in this case, he transfers a message to the patient and say, no, you don't need a prescription. So the optometrist makes the measurements, but the final decision is by the ophthalmologist. Okay. Thank you for your question. Is it clear for you? Totally. Perfect. Otra pregunta y una cosa que a mí me comentan mucho y quería saber también la opinión, hablo del resto del panel, por ejemplo Carlos o Mario, que mucha gente está comentando que todas estas cosas van a sustituir al profesional. ¿Vosotros creéis que van a sustituir al profesional o simplemente lo que van a hacer es que trabaje de otra forma? ¿Cualquiera de los dos? Sí, hablo yo primero, si no le importa, Carlos. Vale, Mario. Sí, bueno, en primer lugar agradecer al doctor Alio y a David Piñero la participación. Y no creo que vengan a sustituirnos. Al final el profesional, el optometrista, debemos hacernos valer por sí mismo y hay pruebas en la consulta, como bien han dicho mis compañeros, que no se pueden sustituir por una máquina. Sí que es verdad que la ayuda de la tecnología nos puede ayudar a avanzar en el diagnóstico y prevención de disfunciones o de patologías. En este caso ahora, bueno, cuando termine de hablar también mi compañero Carlos, me quería preguntarle también a César sobre la inteligencia artificial que bueno, nosotros estamos también trabajando en temas optométricos y me gustaría hablar de ello. Así que primero, si no os importa, que hable Carlos acerca del tema. Gracias, Mario. Bueno, lo primero, agradecer también al profesor Alio y a David Piñero por la invitación a la mesa redonda. Y la verdad es que me sumo mucho a lo que acabas de decir. Y sí es cierto que la tecnología ha llegado para quedarse, para ayudarnos en el diagnóstico, pero creo que pese a todos los beneficios que da, siempre tiene que haber una mente, un profesional detrás que te permita validar, obviamente, lo que estamos midiendo. Y no hay que olvidar que pese a todos los beneficios que tiene la tecnología, en muchas ocasiones el paciente necesita ese face-to-face, que decía el compañero, a la hora de ser atendido, porque el factor humano, el factor de que te atiendan personalmente, siempre hay que tenerlo en cuenta, porque no todo el mundo, dependiendo de la situación de cada persona, ¿no? O como es el caso de Francia que comentaban, no todo el mundo está a lo mejor muy por la labor de ser diagnosticado única y exclusivamente por una máquina, sino hay una persona detrás que soporta el diagnóstico, que te explica, que te informa de todo. Y también lo que decía Mario, es que hay pruebas y pacientes que no es fácil pasar por unas máquinas. Tenemos pacientes que son poco colaboradores, niños muy pequeños, y pese a todas las ventajas, pues siempre el ojo clínico, la experiencia que te dan los años, pues tienen un papel fundamental en el diagnóstico. Y bueno, yo creo que aunque todavía queda mucho por hacer,
todavía falta hasta que la tecnología nos desplace por completo, aunque hay algunas personas, como se comentó en el Optón 2018, que piensa que todo este avance tecnológico pues puede llegar en cierta medida a suplantarnos. Pero yo creo que sigue teniendo que haber un profesional detrás para dirigir todas esas medidas y todo lo que hace la tecnología. Y siempre tenemos que disponer de una parte objetiva y una subjetiva. Evidentemente. Además hay una parte, pues como decíamos antes, la visión tiene una parte que es neuronal, que es del procesado de la imagen. Entonces, ahí creo que la valoración del profesional tiene todavía mucho más que dar que una máquina o un sistema de medida. Yo lo que veo es que puede ser una ayuda muy grande. Quería saber tu opinión, Juan Carlos Ondategui, en el caso, por ejemplo, de lo que requiere visitas sucesivas y que requiere algo bastante constante, por ejemplo, un entrenamiento visual. Tú puedes seguir haciendo entrenamiento controlando online, pero el paciente no tiene obligatoriamente que desplazarse, ¿no? ¿Qué opinas tú? A nivel de resumen de todo lo que estamos hablando y respecto a la pregunta, para mí lo que es importante es la calidad del dato, ¿vale? Si tenemos una calidad del dato de individuo, es decir, cómo ha registrado ese dato, ¿vale? Dices, está haciendo terapia en casa y hay un registro de lo que está haciendo, esa información puede ser útil. Y esto nos lleva a que si no solo tenemos un solo dato, sino que tenemos muchos datos de muchos pacientes, esa inteligencia artificial nos va a permitir entender, ¿vale?, qué es lo que está pasando. Tal como comentaba Carlos, ¿vale?, dices, yo creo que la tecnología hizo grandes avances en su día y la tecnología yo creo que va a avanzar poco a poco a partir de ahora, porque nos vamos a tener que convertir en gestores de información. Para mí el reto del futuro es la gestión de la información, si somos capaces de asumir y poder procesar esa información de cara al paciente. Yo creo que vamos a dedicar cada vez menos tiempo a hacer la terapia visual. Se va a hacer de forma automatizada o en casa. Vamos a perder menos tiempo en hacer evaluaciones porque tenemos instrumentos que tienen una gran precisión y ese dato es muy bueno. Y a partir de aquí vamos a ser otra vez gestores de información hasta que vuelva a haber una nueva ola de tecnología que requiera de nuestra atención, ¿vale? Y esto mismo también está pasando en oftalmología de cara a sistemas automatizados a nivel de cirugía. Con lo cual, la terapia visual, para mí, es importante la calidad del dato, es decir, cómo ha estado trabajando el individuo. ¿Trabajar en casa? Pues yo soy uno de los que fracasé en su día en la terapia en casa. ¿Por qué? Porque no te cumplía el niño, no sabías quién lo estaba haciendo, era muy difícil. Hoy en día, con los sistemas que tenemos informatizados, que estás viendo lo que está haciendo el individuo en casa y tienes el registro, tenemos una oportunidad muy superior a lo que estábamos haciendo ahora. Y cada vez hay equipos en los cuales el optometrista solo hace la gestión del día a día, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial, tal como decía a César, hoy en día nos va a permitir a ser nuevos gestores y esto es una nueva preparación para nosotros, porque la inteligencia artificial tiene su reto, es cómo entrenas esa inteligencia artificial, porque a partir de ahí, ¿vale?, vamos a obtener resultados y es un gran paso adelante y un gran reto. La última cosa que os quería comentar muy rápidamente respecto a Norberto. Un día me entretuve, miré cuántas apps había, ¿vale? Encontré del orden de unas 400.000 apps en salud. Solo 15 estaban reconocidas por sanidad. Con lo cual dices, muy bien, cumplimos el gran reto social a nivel de salud pública de que la gente se autoexaminase. Dudo mucho que hoy en día, sin un reconocimiento científico por esas validaciones, sin un reconocimiento de un certificador del Ministerio de Sanidad, la FDA, quien sea, podamos avanzar en la capacidad de diagnóstico y en los tratamientos, ¿vale? Entonces, es muy importante que tanto a nivel de diagnóstico como en tratamiento, ya sea de error refractivo o en terapia visual, ¿vale?, esos tratamientos estén validados. Es tan importante la gestión de esa información, ¿vale?, como decía antes en la evaluación de la sensibilidad al contraste, como que la ejecución de ese ejercicio, ¿vale?, ejecute realmente lo que queremos para que ese dato sirva a esa inteligencia artificial. Estamos delante de un gran reto. Pues quería preguntar algo, profesor Alió. Bueno, yo quería nada más dar las gracias a Julio González, que está presente y que está del grupo de Jerón Quenor, es el oftalmólogo español. ¿Te puedes identificar, Julio, si estás ahí?
Bueno, pues nada, darte las gracias, aunque se haya desconectado, y simplemente hacer un comentario que ya vamos a tener que acabar, y es el tema de que, bueno, para Manuel Rueda Vallejo, gracias por leer nuestro paper, que realmente ha sido publicado hace nada, y bueno, yo quería aclararte que sí hemos realmente considerado que esta medición permite comparar las lentes. Las difractivas ciertamente permiten una comparación porque todas se miden de la misma manera. Con la monofocal es otro animal, pero evidentemente es un tema que estamos hablando. Ese paper abre el camino de algo que queremos que sea la medición clínica de la calidad de imagen retiniana, cosa que ahora todavía no lo podemos hacer. Te lo agradezco solamente a título de que eres tan lector de los trabajos científicos que has leído hasta el nuestro de hace una semana. Así que muchísimas gracias por ello y nada más que era este comentario para cerrar la sesión. Gracias. Pues vamos a ir cerrando la sesión. Lo primero quería agradecer a nuestros patrocinadores, a Santen, Topcon, la QIT. También agradecer a todos los ponentes. La verdad es que han dado un contenido brillante y nos han dado una idea de por dónde puede ir el futuro y hacia dónde tenemos que trabajar. Y por último a nuestro panel de debate, que ha sido muy activo y lo cual se agradece mucho. Y nada, espero que hayáis disfrutado y bueno, si no me equivoco, profesor Alió, mañana más, ¿no? Mañana más y bueno, además. Muy bien. Así que muchísimas gracias por habernos seguido y nada, a disfrutar esta noche y mañana a dormir pronto, que mañana Yari, tenemos que estar a tope. Muchas gracias. Muchas gracias.